En este vídeo nos vais a ver pescar a nosotros, a los hermanos Ruiz González, a Rafael y a David. Para ello, os vais a dar cuenta que Rafael, que es el que está bajando ahora, lleva la cámara instalada en el fusil, que se trata de la GoPro 13. Y yo, que soy David, la llevaré en la cabeza, que llevaré la DJI Osmo 5 Pro. Pues ya estamos viendo a mi hermano, a Rafael, cómo llega al fondo. ¿Veis los últimos metros? Como está bajando bastante más lento, con la intención de no espantar los peces. Y tiene que conseguir esconderse un poquito, para de esa manera que los peces, que sean tan curiosos, salgan para ver a mi hermano. Pues mirar, ahí tenéis un mero. Junto a ese banco de borriquetes hay un precioso mero. Estamos hablando que está a una profundidad de unos 9 metros. Y había escuchado cómo ha hecho esos ruidos culturales para que ese borriquete vuelva, consiguiendo de esta manera darle un buen disparo. Me ha gustado esta imagen, por eso la he puesto la primera del vídeo, para que aquellos perezosos que no quieren ver todo el vídeo, pues por lo menos disfruten de esto. Es una maravilla. En las costas nuestras de Cádiz no es habitual ver esos meros pequeños, suelen ser bastante más grandes. Por lo tanto, nosotros intentamos nunca pescar meros que pesen menos de 5 kilos, aunque algunas veces nos equivocamos y podamos coger alguno un pelín más pequeño. Ya estamos viendo cómo recupera ese borriquete, el cual podéis ver que viene totalmente muerto. Un gran disparo que le ha hecho mi hermano. Pues ahora, mi hermano nos quiso enseñar ese mero. Por lo tanto, volvimos a bajar a buscar a ese mero de la piedra y poder verlo y grabarlo para ustedes. Ahí veis cómo baja mi hermano. Al lado tenemos a un gran pescador que tuvimos la suerte que nos acompañara ese día. Se trata de Antonio Pirla, que con más de 60 años aún sigue siendo un máquina. Pues ahora quiero aprovechar para pediros un favor mientras vamos bajando, y es que busquéis donde podéis darle like al vídeo. Más a la derecha encontráis una cosa que se llama hipear. Podéis darle ahí también para ayudar a que este vídeo lo vea más gente. Muchas gracias. Pues como veis, ya nos estamos colocando. Mi hermano está guiando a donde está el mero y nosotros pues vamos a buscarlo para ver si conseguimos grabarlo. Ahí vemos como hay un sarguito y ahí mi hermano me ha llamado. Habéis podido escuchar esos ruidos culturales. Así nos llamamos nosotros en el fondo y nos guiamos. Y ahí está. Mirad el merito cómo se mueve a la izquierda y otro que pasa por detrás, que es un pelín más grande. Una pasada, una piedra con 2 meros en esta zona. Ya os digo que es muy raro que sean tan pequeñines. Recuerdo piedras de Mallorca, donde he estado pescando años atrás. Era muy habitual ver piedras enteras llenas de meros. Pues bueno, nuevamente vamos para abajo. Como normalmente pescamos con aguas bastante turbias, solemos pescar muy juntos, para yo siempre ver a mi hermano y que él me vea. Así evitamos cualquier tipo de accidente, o muy lejano o muy cerca, con estas aguas turbias. Y mirar cómo está el fondo, lleno de borriquetes. Pues ahí mi hermano no lo ha dudado, y en plena caída se ha cargado ese borriquete, que como veis lo ha dejado tieso. Y sí, mi hermano dispara un borriquete. Ese sargo que sube es mío, no es de él. Aquí sube el suyo. Y como me veis, siempre rematando rápido. Tal como he subido, con la misma varilla he aprovechado y ya tengo el sargo muerto. En esta ocasión mi hermano había cambiado el fusil, llevaba el fusil corto
y se le olvidó cambiar la cámara de fusil. Por lo tanto, bajó y no pudo grabar. Cogió el otro fusil pequeño porque vio unos borriquetes, los cuales rondaban unas piedras. Pero al asomarse, se encontró que había un mero dentro, dándole un buen disparo. Así que vamos a ver cómo lo saca. ¿Os gusta el traje? Guapo, ¿eh? Os recordamos que todo lo que utilizamos nosotros es de marca Picasso. Y ahí ya coge la varilla y saca el mero. Estamos pescando muy poco fondo. Y un mero ya de este tamaño es muy raro encontrarlo. Pues el disparo lo ha dejado en el botón de on-off. Un buen merete, sí. Pues ahora vamos a cambiar. Y el que va a bajar voy a ser yo. El agua, como normalmente la tenemos, bastante turbia. Pero vais a poder ver una gran cantidad de peces. Unos peces que nos encantan, porque están buenísimos. Un poquito difícil de pelar, pero cuando le coges el rodante, y si no, lo mejor, directos a la barbacoa, sin quitarle la piel. Es como mejor están, y buenísimos. Se trata de los pez cochinos que le llamamos aquí. Hay gente que también le llaman pez tambor o ballestas. Y mirad cuántas hay. Hay muchísimos, ¿eh? Un buen disparo. Lo que pasa es que cuando llegué arriba estaba hablando con mi hermano y sin darme cuenta pues apagué la cámara, por lo que no podía poder enseñar cuando el pez cochino lo saco arriba. Pues nuevamente veis que se trata de la cámara de la cabeza, así que el que está bajando soy yo. Voy a bajar en una profundidad de unos 13-14 metros, creo recordar que había. Y el fondo, cuando voy llegando, se va moviendo de la cantidad de peces que hay. No sé si lo conseguiréis ver bien, pero fijaros, todas esas rayitas que se mueven. Todos esos son borriquetes, los cuales se marchan cuando vayamos llegando. Pero para eso hay que esconderse un poquito, realizar una espera y rápidamente vuelven. Suelen ser muy territoriales los borriquetes, y si bajas en el punto donde ellos están, pues suelen acudir. Lo mejor en estos casos es ir acercándote poco a poco. Te quedas un poquito lejos y ellos acuden a ti, y así no los llegas a molestar muchos. Y ahí tengo un borriquete bastante parado cerca. Que de peces, ¿eh? Y el borriquete que he cogido, ahí viene. Lo he dejado seco. Como podéis apreciar, se trata de un fusil 95 de la marca Picasso y el modelo, el BW Carbon. Una auténtica maravilla. Nos va de lujo. Normalmente es el que solemos llevar, un 95 de doble goma. Y también tenemos un 85. El 85, el modelo Carbon Rail. Y aquí lo subo. Como veis, un disparo perfecto. Cuesta un poquito sacarlo, pero aún así, con un disparo perfecto,
asegurado que casi está muerto del todo. Pero mirar, lo primero que hago, asegurarme y rematarlo. Casi siempre utilizamos una sacadera para dar el pescado al barquero. De esta manera es mucho más fácil. Evitamos que el barquero se corte las manos, se pinche o cualquier cosa. Pues aquí os vamos a enseñar una manta para que veáis qué tamaño tiene. Para eso mi hermano pues la va a mover un poquito. Antiguamente se llenaba el fondo, pero cada vez hay menos también. Impresiona verlas bajo el agua. Algunas veces cuando está el agua tan oscura te metes en alguna piedra y te las encuentras. Más de un susto me ha llevado, aunque no hacen nada. Aunque es bastante peligrosa, hay que tener mucho cuidado con el aguijón que llevan ahí atrás. Como veis, estamos pescando a poca profundidad. No se trata de pesca profunda. Estamos alrededor de 12-13 metros de profundidad. En esta ocasión es mi hermano, el que está bajando prácticamente la vertical de estas piedras. Y en estas losas espera que dentro encontrará algo. Ya lo tenéis, al trasluz ya se ve perfectamente estos salgoburgos. Que se han cruzado. Y aunque parece que ha hecho un doblete, pero solo llega a salir uno. El otro o le llegó a dar o al sacarlo se despescó por cualquier cosa. Os tengo que comentar que no se trata de un solo día de pesca, que estas imágenes es un recopilatorio de varios días de pesca. Alguna selección para poder enseñaros algunas capturas. En esta ocasión, por ejemplo, es ese sargoburgo, que mi hermano nos lo va a enseñar ahora. Mirad qué buen tamaño. Bien gordito. Pues bueno, vamos a ir despidiendo el vídeo. Que espero vuestros comentarios. Quien pueda, que comparta el vídeo. Y ya que estamos, pues hipearlo, que son muy nuevos. Pero espero que todos lo encontréis ya en vuestras aplicaciones de YouTube. Buscar por ahí, por donde está el like, un poquito más a la derecha. Pues como veis, nuevamente se mueve el fondo al bajar. Mirad qué cantidad de peces. Qué cantidad de borriquetes. Y con esta imagen voy a despedir este vídeo. Que espero que os guste. Y ya sabéis, hablarme, preguntarme. ¡Buah! ¡Qué disparo! En esta ocasión es el Carbon Rail, el 85. El fusil corto, pero aún así son maravillas. Pues bueno, espero que os guste este nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente. Lo acepta.